Bienvenidos a una mirada interesante a algo que sucedió recientemente en la Meca, la ciudad santa. A medida que la Tierra continúa calentándose y los icebergs se derriten, vemos cosas asombrosas que van más allá de nuestros sueños más locos y nos despiertan curiosidad. Se produjo una tormenta de nieve en la Kaaba, que es el centro y foco de la religión musulmana. Este estudio analizará este evento único que ocurrió allí. No podemos mirar este evento sin pensar en cómo podría relacionarse y afectar viejas profecías y pensamientos sobre el fin del mundo. A medida que aprendemos más sobre este tema, no podemos evitar pensar en las interesantes posibilidades de lo que esto podría significar en un sentido más amplio, incluyendo cómo la Biblia habla sobre el anticristo y el profeta. Prepárate para un estudio que te hará cuestionar lo que crees saber, así como las ideas y eventos que conforman nuestro mundo. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos extraños acontecimientos? Deberíamos verlos como el castigo de Dios. Necesitamos aprender más sobre este interesante tema. Las personas que creen en Dios estaban interesadas en la nieve que cayó sobre la Kaaba en la Meca y pensaron que podría haber sido una señal de Dios. Hay referencias bíblicas a la nieve como símbolo del perdón de los pecados. Por ejemplo, el Salmo 51:7 dice, límpiame, y seré más blanco que la nieve, e Isaías 1:18 de la mañana habla de cómo la bondad de Dios puede convertir los pecados en nieve pura. Además, cuando cae nieve sobre un lugar santo como la Kaaba, la gente recuerda lo que dice la Biblia sobre los falsos maestros y profetas, Deuteronomio 6:20 de la tarde. A medida que miramos más de cerca los significados espirituales y proféticos de este evento inusual, estos textos bíblicos se relacionan con lo que está sucediendo ahora con la nieve en la Kaaba. La piedra negra, que se encuentra en medio de este cubo celestial, es un artefacto muy importante que se guarda en la Kaaba. A mucha gente le gusta esta piedra, y algunos incluso piensan que es un regalo de Dios para la gente. Pero algunas creencias dicen que Satanás también está tratando de engañar a la gente haciéndose pasar por Cristo. La piedra negra ha sido objeto de muchas historias e ideas durante cientos de años, y la gente se ha interesado y reverenciada. Los expertos religiosos e históricos dicen que la piedra ya era venerada por los grupos árabes de la zona antes de que se convirtiera en parte del Islam. Algunos dicen que vino del espacio y otros dicen que es un meteorito, lo que aumenta su maravilla y sensación sagrada. Pero la idea de que Satanás podría intentar parecerse a Cristo proviene de historias tanto del Islam como del cristianismo sobre el fin del mundo. Cuando el anticristo salga en el fin de los tiempos, engañará a los fieles. Estas historias a menudo advierten contra sus trucos. Entonces, algunas personas podrían haber visto la tormenta en la Meca como una señal de que este tipo de cosas iban a suceder. También es importante pensar en el panorama más amplio de la historia y la cultura. Debido a su largo pasado y su importancia espiritual, la Meca siempre ha sido sede de importantes eventos religiosos. La gente nació en la ciudad y también fue donde el profeta Mahoma obtuvo las enseñanzas del Corán. Millones de musulmanes se reúnen cada año para el Hajj. Durante cientos de años, ha sido un lugar de culto y peregrinación. No es una idea nueva que fenómenos meteorológicos extraños puedan tener mensajes espirituales. A lo largo de la historia, muchos acontecimientos de la naturaleza han sido vistos como señales de Dios. Un ejemplo es el eclipse solar que ocurrió mientras Jesús estaba siendo crucificado. Mucha gente lo veía como un signo muy sagrado. Debido a esto, algunos seguidores hoy pueden ver la tormenta de nieve en la Meca de la misma manera. A lo largo de la historia, existen muchos casos de acontecimientos naturales que fueron vistos como señales divinas. En la tradición judía, uno de los acontecimientos más importantes fue la apertura del Mar Rojo. En la tradición cristiana, el nacimiento de Jesús estuvo marcado por la llegada de la estrella de Belén. El incidente del elefante, en el que Abraham intentó destruir la Kaaba pero fue detenido por pájaros que arrojaban piedras, se considera un milagro que mantuvo seguro el lugar sagrado. Ver cosas en árboles y frutas. El hecho de que el nombre de Alá se pueda encontrar en árboles y frutas es uno de los casos más comunes. La gente ha dicho que ha visto la palabra, Alá, o frases del Corán formadas naturalmente en troncos de árboles, hojas, e incluso sandías y tomates. La gente cree que estas cosas son milagrosas y las ven como recordatorios continuos de que Dios está presente en toda la creación. Otro ejemplo es la forma en que las nubes pueden formar palabras árabes como, Alá, o, Bismillah, que significa, en el nombre de Dios. Muchos musulmanes piensan que estas formas no son simplemente eventos aleatorios, sino más bien señales de Dios destinadas a aumentar la fe y recordar a la gente su poder y presencia. Los desastres naturales como castigo de Dios. 1. Terremotos y tsunamis. En el pasado, las tragedias naturales como los terremotos y tsunamis a menudo se consideraban castigos de Dios. En 2004, por ejemplo, algunos líderes religiosos vieron el terrible terremoto y tsunami en el Océano Índico como un mensaje celestial para dejar de hacer cosas malas y seguir las reglas del Corán.
En la teología islámica, esta forma de ver las cosas proviene de la idea de que el Corán dice que los países antiguos fueron destruidos porque se alejaron de Dios. 2. Explosiones de volcanes. Esta lente también se puede utilizar para ver explosiones de volcanes. La gente suele relacionar el daño que causan los volcanes con los castigos descritos en el Corán para las personas que no creyeron en los profetas de Dios. De esta manera, este tipo de eventos son vistos como señales para seguir las enseñanzas de Dios. Milagros y curas que no tendrán sentido. 1. Curaciones atribuidas al Corán. Muchas personas han dicho que fueron sanadas milagrosamente después de leer versos del Corán o estar cerca del libro sagrado. En la comunidad musulmana, estos casos a menudo se escriben y se comentan como prueba de cómo las palabras de Dios pueden ayudar. Algunas personas piensan que la fuerza espiritual del Corán puede curar enfermedades tanto físicas como mentales. Esto muestra cuán importantes son la fe y la oración. 2. Seguridad en desastres. También hay historias de personas que se salvaron milagrosamente de desastres naturales, y a menudo se piensa que esto se debe a la ayuda de Dios a través del Corán. Por ejemplo, hay relatos de casas que siguen en pie después de desastres naturales mientras todo lo que las rodea está destruido. Muchas veces, se dice que las personas que viven en estas casas son musulmanes devotos que leen el Corán con frecuencia, lo que la comunidad ve como una prueba de que están protegidos por Dios. Cosas que suceden en el espacio. 1. Eclipses y cometas. Tanto los eclipses solares como lunares y la llegada de cometas han sido vistos como señales de Dios. En el Islam, estos momentos en el cielo a menudo se consideran momentos para orar y pensar. Según la costumbre islámica, los musulmanes deben decir oraciones especiales, Salat al-Kusuf, durante un eclipse. Ven estos tiempos como oportunidades para recordar cuán grande es Dios y cuán débiles son las personas. 2. Estrellas fugaces. El Corán habla de las estrellas fugaces como armas que Dios usa para protegerse de los demonios que intentan escuchar las conversaciones celestiales. Esta interpretación del Corán le da a un evento natural un significado espiritual, lo que apoya la idea de que las fuerzas divinas siempre están vigilando y protegiendo al mundo. ¿Cómo entender los desastres históricos? Desastres que destruyeron ciudades antiguas. El Corán habla de sociedades antiguas como Ad y Tamud que fueron destruidas por desastres naturales porque no siguieron las reglas de Dios. La gente suele pensar en estas historias cuando ocurren desastres naturales modernos, y las ven como advertencias constantes de que romper las reglas de Dios puede conducir a duros castigos. 2. Inundaciones y sequías. Las inundaciones y sequías extremas también se han visto como señales de Dios. En el pasado del Islam, este tipo de cosas se consideraban pruebas de fe o castigos. La gente a menudo pensaba que las sequías eran señales de que debían orar y ayudar más a los demás, pidiéndole a Dios que los perdonara y tuviera piedad. Estos ejemplos muestran cómo las creencias religiosas pueden cambiar la forma en que se entienden los acontecimientos naturales. Sirven como pruebas de fe y del proceso continuo de descubrir qué significan los signos divinos en el mundo. Muestran cuán estrechamente están vinculados los eventos de la naturaleza con la espiritualidad, lo que ayuda a los creyentes a sentir la presencia y el poder de Dios en su vida diaria. Debido a esto, la nieve que cae en un lugar tan extraño como la cava podría fácilmente verse como un evento espiritual de gran importancia. Esto nos hace pensar en cómo están conectados los mundos natural y mágico y cómo las cosas que suceden en el mundo físico pueden tener grandes efectos en el mundo espiritual. Por último, pero no menos importante, la nieve que cae sobre la cava es más que un simple fenómeno meteorológico. La historia, la religión y la interpretación profética se unen en este punto. Cada persona tiene su propia visión única de este evento, pero nos hace pensar profundamente en nuestro lugar en el mundo y nuestra conexión con Dios. Nuestros propios pensamientos vinieron de Dios. Este es el tercer pecado, decir mentiras. Dios no toleró las mentiras de los profetas que decían que venían de Dios cuando sabían que no lo eran. Por último, existe la amenaza de los falsos profetas, que a menudo hablan en contra de los verdaderos mensajeros de Dios. Sus mensajes los hacen más famosos porque son fáciles de detectar. Cuando se trata de profetas reales, la gente tiende a confiar más en las predicciones de estos estafadores. Los dioses falsos no solo pueden existir en el mundo exterior, sino que también pueden existir dentro de nosotros. Dios no es un Dios mezquino y enojado que está listo para atacar. En cambio, Dios enfatiza cuán santo y justo es incluso cuando la gente hace lo malo. Podemos ignorar su gran bondad. La Biblia y las enseñanzas de Jesús dejan claro que alejarse de Dios tiene efectos, pero a Dios solo le interesa el amor y la gracia. Dios no quiere que nada sea destruido. Trata a su mundo con amor y bondad, no con ira o malicia. Debemos saber cómo es Dios antes de pensar en Él, hablarle o orarle. El amor y el perdón son importantes, pero también es importante tener una actitud constante de acción de gracias y alabanza. Esta es la única manera de prepararse para el regreso de Cristo.
Ahora quiero saber qué piensas de todo lo que te he contado. Dime lo que piensas en el espacio a continuación. Dale me gusta a este video si te gustó y si quieres seguir viendo nuestros videos, suscríbete al canal y activa la alerta para no perderte ningún video nuevo. Gracias por leer. Espero verte en nuestra próxima película. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén, que los grandes dones de Dios estén en tu vida. CONTENT@FINVENTOR.FileManager.FileProvider/Root/C3%As%2 paréntesis que abre 9 paréntesis que cierra .txt numeral 2 text igual bienvenidos por 120 a por 120 1, en por 120 tu por 120 vida.